es que buena parte de la corrupción en el sector público es la influencia del sector privado allí, ¿cierto? Y que obviamente la corrupción en el sector público es despreciable y creo que pues dentro de todo nos duele mucho por ser el recurso de todos, pero también en el sector privado la cartelización, figuras digamos despreciables de cooptación de lo público por los privados, entre otras cosas, también deben erradicarse, porque buena parte incluso de la corrupción en el sector público se hace con privados, con empresas privadas que se aprovechan del funcionamiento del Estado para generar ganancias. Entonces yo comparto en que el sector privado debe contribuir a erradicar la corrupción, pero no solamente de cara a lo público, sino incluso hacia adentro, que también hay corrupción en lo privado y también se debe erradicar, y creo que eso es una de las cosas que yo en estos días decía que en este momento están haciendo mucha falta empresarios como Nicanor Restrepo. Y yo creo que una buena reflexión es que el sector empresarial en Colombia y particularmente en Antioquia debe dedicarse a formar empresarios con esa visión de sociedad de un señor como Nicanor Restrepo, que no solamente está pensando en la riqueza propia o en la riqueza de su grupo o de su cartel, sino en la sociedad, en la paz, en los fines que nos convocan a convivir como sociedad. Entonces yo creo que ese ejercicio de formar nuevos líderes, yo lo mencionaba, pero lo vuelvo a mencionar, que me decía Juan Luis Mejía hace unos años que estaba muy preocupado porque no veía la formación de esos empresarios de ese talante y que veía esa ausencia en el empresariado antioqueño hoy. Y no nos podemos quedar quietos. Esos liderazgos hay que formarlos, pero sobre todo formarlos no solo en finanzas y que se vayan a estudiar a Harvard y que vengan aquí sabiendo pues fórmulas y todo, no, en los valores, en la solidaridad, en la ética pública y privada. Y yo creo que pues ustedes tienen ahí un gran reto y nosotros también en el sector público para que los esfuerzos los sumemos y creemos una nueva élite más consciente de los retos que tiene la sociedad hoy. Que la élite antioqueña no se desconecte de lo que está pasando en la realidad social del país. Que eso es lo que está ocurriendo y siento que está pasando hoy. Que hubo una desconexión en la élite. Y eso se paga. ¿Con qué? Con el malestar social, con la pérdida del poder político. Y yo creo que este es el momento no de cerrar los ojos, sino de abrirlos y decir, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que hubo una desconexión. Y la formación de esos nuevos liderazgos es una buena manera de volver a conectarse, porque ese es el sentido de una empresa, la sociedad, no los dueños y sus ganancias. Quiero también mencionar el asunto de la cuarta revolución industrial, que me parece muy importante, que sumemos esfuerzos en la formación de nuevas capacidades en la sociedad, en las empresas y en general en la ciudadanía, para afrontar los nuevos retos que tiene la cuarta revolución industrial, en materia tecnológica, en materia de innovación, y para ello la transformación educativa debe conectarse de manera directa con lo que ustedes están haciendo directamente desde la ANDI, desde las empresas, del sector industrial, porque si no se conectan ambas cosas, va a fracasar cualquier transformación educativa. No va a generar los efectos que se esperan, porque de lo contrario generaremos una comunidad de frustrados, personas que se endeudan para estudiar, que se dedican años enteros a una carrera y salen a estar desempleados, deprimidos, y eso es lo que genera la delincuencia. Porque es que también cómo juzga uno a una persona que se endeuda para estudiar, que hace una carrera y sale y no encuentra empleo, y cómo lo juzga uno si termina en algún momento en actos de violencia. Es difícil juzgarlo cuando hay hambre, cuando además Colombia, lo dijo recientemente el Comité de Ayuda de Oxford, es el segundo país más desigual de Latinoamérica, siendo Latinoamérica de lo más desigual del mundo. Entonces, digamos que ahí también hay una gran pregunta sobre la conexión que hay en la educación, la vocación económica particularmente que tiene Medellín y la transformación educativa que debe conectar ambas cosas. Yo sé que hoy hay iniciativas para hacerlo, pero creo que definitivamente hay que hacerlo juntos y que la educación que hoy funciona con un modelo del siglo XIX, definitivamente hay que cambiarla. Y hay que cambiarla de la mano de los empresarios, aunque no solamente la educación se debe al mercado, pero sí debe conectarse con el mercado. Entonces creo que
que ahí también hay un reto de trabajo conjunto, invitarlos a ustedes a que cada vez se sumen más esfuerzos a invertir en educación, porque eso los beneficia a ustedes. O sea, en la medida en que haya mejor educación en Colombia, van a tener ustedes mejores trabajadores, mejores condiciones de inversión en este país. Entonces, el esfuerzo de trabajar conjuntamente en la educación es primordial. Yo sé que usted mencionó las becas que tienen con EAFIT. Ojalá haya muchos otros trabajos conjuntos para fortalecer también la educación pública, que también es importante. Y creo que también los empresarios tienen una responsabilidad en esa materia. Yo quiero concluir sobre el tema del papel del Estado y el mercado. Yo discrepo de lo que decía el compañero Sebastián ahorita sobre el asunto que medio dejaba entender que el mercado había que dejarlo y dejarlo y dejarlo, porque es que la historia ha demostrado todo lo contrario. Si el mercado funciona simplemente con el dejar hacer, ese famoso dejar hacer, lo que vamos a tener es lo que estamos viviendo hoy, una sociedad desigual e inviable. El Estado hay que fortalecerlo, no hay que reducirlo, hay que fortalecerlo. Y los que ganan más tienen que pagar más. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un papel de redistribución del ingreso, tiene un papel en la redistribución, porque de lo contrario la sociedad es inviable. Eso podría funcionar en otros tiempos, hoy es inviable si el Estado no redistribuye la riqueza. No es acabar con la empresa, pero tampoco es darle concesiones al sector privado que termine generando una sociedad inviable donde unos pocos tienen muchísimo y otros sencillamente se mueren de hambre. Porque le digo, doctor Julio, vamos a vivir en violencia. No hay forma de vivir en una sociedad de esa manera. La sociedad colombiana hoy es inviable, hoy es inviable. Y por lo tanto, la reforma tributaria, que sé que va a generar muchas tensiones, es una necesidad urgente, pero que se priorice quienes deban pagar porque ganan mucho más y no arruinen a la clase media, que es el gran reto que tiene esa reforma. No arruinar la clase media. Y tampoco acabar la empresa, por supuesto. Pero es que hay gente muy rica, doctor Julio, muy rica, que paga muy poco impuesto. Y hay gente que se está muriendo de hambre.